Con un fraterno saludo de paz y bien, que el Señor me lo llene de su paz. Hoy la palabra que se leyó en nuestra iglesia fue la de los niños. Hay que dejar que los niños vengan a mí. Oiga, a veces cuesta ser como niños. Bueno, a mí me encanta jugar mucho. Me encanta jugar mucho. Soy de mucho juego. Y bueno, bendito sea el Señor. Tener un corazón diferente, un corazón dispuesto a que el Señor nos moldee, a veces cuesta. Cuando yo trabajé con los terciarios capuchinos, con los franciscanos, yo dirigí por muy buen tiempo alguna institución, varias instituciones las dirigí. Y cuando se hacía evaluaciones de desempeño, que a propósito son muy particulares, había cosas, o sea, que a veces nos causaba dificultad escuchar o que nos dijeran. Pero un tipo de personas en las cárceles de menores que eran muy complejas, educadores que eran muy complejos, o bueno, cualquier personal que fuera complejo, son las personas que no son educables. Las personas que no se permiten la orientación y no se permiten la guía, que son de un solo parecer y no son y se centran solamente en su idea. Y curiosamente este tipo de personas les gusta juzgar, les gusta hacer críticas a los demás, a veces son crueles haciendo las críticas, les gusta hacer chistes, les gusta hacer bromas a los demás, pero son demasiado delicados en que se las digan y se las hagan, y que les causa dificultad asumir una equivocación. Es bien particular y es a veces muy, muy difícil poder trabajar con estas personas. ¡Ay, qué complique! Porque creen sabérselas todas y se cometen errores. Y desafortunadamente, pues en la educación en cárceles de menores es complicada. Me llamó mucho la atención en algún momento un compañero que desafortunadamente en las instituciones a veces se cometen errores muy graves, y este error fue muy grave, muy grave. Resulta que un educador estaba haciendo deporte, entonces ya era tarde, y yo le dije, por favor, entra a tu grupo. Y él lo entró con una actitud tremendamente fuerte, porque quería tener más tiempo allá, pero no se podía porque había otras cuestiones institucionales, porque él se centraba en lo suyo, no veía toda la parte institucional. Entonces le dije, por favor, entra al grupo. Y cuando lo entra, entonces empieza a castigar a los muchachos por lo que yo le dije. O sea, los chicos como que asumieron la responsabilidad y él empezó a tratar fuerte el grupo y los puso a hacer ejercicio dentro del grupo, pero los puso a hacer como una forma de castigo. Desafortunadamente un niño que tenía problemas cardíacos tuvo un paro cardíaco y falleció. Eso fue tremendo, obvio que yo le llamé la atención a él, y este es el día en que todavía no ha perdonado y sigue muy mal conmigo, y él, pero muy molesto conmigo, pero molesto conmigo. Sí, o sea, su sentimiento de dolor lo descargó conmigo, y es bien particular. O sea, fíjese que es la vida de una persona, ¿no? Y es bien curioso cómo a veces nosotros no nos damos cuenta, cuando no somos educables, del daño que hacemos cuando no nos dejamos guiar y orientar. Y nos llenamos de mucha soberbia, porque la soberbia es el pecado de Satanás. O sea, nos llenamos de mucho Satanás, de la influencia de Satanás, cuando no somos educables. ¿Cómo es de difícil ser educable? ¿Cómo es de difícil? ¿Y cómo cuesta en una empresa? Si ustedes trabajan en empresas, ustedes se han dado cuenta, a no ser que de pronto ustedes tengan esa tendencia de no permitirse la orientación y la guía. Hoy la palabra es muy bonita porque tiene que ver mucho con nuestras actitudes, con las formas de ser nuestras. Y les pido que estemos muy atentos, muy atentos, porque sé que el Señor nos va a hablar de una manera muy bonita. Empezó ya diciéndonos que seamos educables, que seamos niños, nos pide. ¿Y saben qué es lo interesante de los niños? Que los niños son de influencia.
de mucha influencia. Así no se les crea, pero son de influencia. Nos hacen cambiar o para bien o para mal nuestro comportamiento. Un niño transforma la vida de una familia, para bien o para mal, dependiendo cómo el adulto lo asuma. La influencia de un niño es fuerte, muy fuerte. Eso sí son súper manipuladores, que ellos lloran y patalean hasta que se les dé lo que necesitan. O si no, mira un niño, pequeñito, un bebé, si tú no le das lo que él necesita, llora y llora y llora y el llanto no te lo aguantas. Y si tú lo has educado de una manera equivocada, entonces, que malcriado, ¿no? Cuando se dice que es un niño malcriado, ¿qué sucede? Que necesariamente pues ellos nos manejan. Incluso hay un libro que es muy llamativo que se llama Cuando digo no me siento culpable, que se lo recomiendo, es un libro que lo encuentras allí en internet. Cuando digo no me siento culpable, y habla precisamente, toma como ejemplo la manipulación de los niños. Es impresionante. Pero bueno, vamos a orar primero para que la palabra que vamos a leer se desate en nuestro corazón y empiece a hacer efecto en nuestras vidas y que nosotros seamos educables. Que lo que el Señor nos hable, nos diga y que lo que vayamos a decir sea primero desde su palabra, que no vayamos a hablar cuestiones humanas sino netamente espirituales, que sea desde el mensaje del amor, que es el mejor idioma, y que realmente esa palabra se quede en nuestro corazón. Tenemos que ser educables, dejarnos guiar. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por este momento que tenemos en este instante de reunirnos con esos hombres de valor, esos hombres de influencia, esos hombres que dejan huella, reunirnos con nuestro ministerio de hombres, porque hoy sé que tienes una palabra muy linda para ser de influencia, porque queremos ser de influencia. Gracias, Papito Dios, porque sé que hay muchas cosas que debemos derrumbar de nuestras mentes, porque hay argumentos a veces que nos colocamos en nuestra cabeza, y el mal nos la coloca y nosotros se la creemos. Y a veces vemos que las cosas no tienen solución, pero eso es que hoy nos vas a decir cosas muy lindas, porque a veces nos hemos permitido cosas y hemos permitido que el mal de una u otra forma se enseñoree de nuestro hogar. Por eso hoy, por favor, danos una palabra viva, danos una palabra efectiva en nuestro corazón, para que nosotros seamos esos hombres de valor realmente tuyos, esos guerreros tuyos, que no nos dejemos amedrentar frente a las acechanzas del enemigo, sino que por el contrario podamos levantarnos con esas espadas preciosas que es tu palabra, y sobre todo que seamos de influencia a través de nuestro testimonio, que nuestro testimonio marque, Padre, porque ¿cómo cuesta dar testimonio? ¿Cómo cuesta? Porque a veces nos dejamos, sale ese dragón de nuestra boca, sale ese dragón, a veces nos da pereza buscar del Señor. Buscamos más fácil el trabajo, buscamos más fácil un paseo, más las cuestiones del mundo que buscar de ti. ¿Cómo nos cuesta realmente tener esa perseverancia en lo tuyo? A veces nos dedicamos muchas cosas del mundo, conseguir dinero, pero las cosas tuyas las dejamos de lado. Por eso hoy háblanos con voz de trueno, porque sí necesitamos que nos hables con voz fuerte, de trompeta, que mueva nuestras estructuras. Háblanos, que no sigamos simplemente adormecidos y simplemente quedándonos con nuestros propios criterios. Háblanos, por favor, a nuestro corazón. Y hazme ser de compromiso contigo. Hazme ser de compromiso, porque mi familia no está del todo bien. Y necesito de ti, Papito Dios. Necesito de tu presencia. Amén, amén y amén. Permitámonos hoy ser educables, por un ratico, por un momentico. ¿Eres educable primero que todo? O sea, ¿te permite realmente la orientación? ¿O te la puedes permitir, pero qué sacas si no la pones en práctica? La misma da. ¿O realmente tú eres obediente a lo que el Señor dice? No a lo que el hombre dice, sino a lo que el Señor dice. ¿Y cómo saber que lo que el hombre dice realmente es de Dios? Cuando está ceñido a la palabra del Señor. Cuando habla desde la palabra.
uno tiene que tener mucha claridad. Si alguien me dice una cosa que vaya en contra de la palabra, yo te digo, mi hermano, no lo hagas. ¿Sí? Si un ministerio, por ejemplo el nuestro, en algún momento se dice cosas que vayan en contra de la palabra y te pide hacer algo que vaya en contra de la palabra, no lo hagas. De verdad, no lo hagas. Pero seamos educables, seamos obedientes, porque a veces nos causa a nosotros ser educables. Caemos dentro de nuestro propio criterio y no somos obedientes. Si uno no es obediente, necesariamente pues obvio que la palabra va a ser difícil. A veces uno cree ser obediente con la palabra, pero si uno no es obediente en lo pequeñito, pues no va a ser obediente en las cosas más grandes. Entonces, hoy que sea un día de victoria con esta palabra que se va a proclamar, que sea un día de realmente que nos dé esas herramientas para que el enemigo no siga haciendo las suyas en nuestra casa, porque a veces nuestra casa está patas arriba, o a veces hay cosas que no están encajaditas, y a veces se sigue en un ritmo que no está bien. La palabra que vamos a leer hoy tiene que ver con Ezequiel capítulo 33. Es factible que tú algún momento la hayas escuchado, pero bendito sea mi Dios, cada día nos habla el Señor, así la hayamos escuchado una u otra vez, pero el Señor siempre nos dice cosas nuevas. Entonces, hoy me decía un hermanito precioso de la comunidad, me decía, tal vez deberíamos cambiar nuestro nombre y tal vez llamarnos atalayas. Atalayas. Mira lo que implica una atalaya. ¿Qué es una atalaya? Primero que todo, antes de leer el pasaje bíblico, porque vamos a leer Jeremías capítulo 33, que habla de ser atalaya. Atalaya es la torre de vigía. Por ejemplo, si tú has visto las construcciones de los españoles cuando vinieron pues aquí a nuestros países, ellos hacían pues las murallas, y en las murallas colocaban una torre en toda la esquina, o en los sitios vulnerables, o en los sitios que tuvieran acceso al mar, por ejemplo, y que pudieran ver perfectamente lo que venía, y colocaban unas torres. Esas torres son torres de vigía, o sea, se llaman atalayas. Y precisamente nos dice el Señor algo muy lindo con las torres de vigía, las torres atalayas, las torres de centinela. Nosotros en nuestro país y en lo llamamos la garita, una garita, no sé si también en tu país, una garita. Entonces observa lo interesante, ser garitero, torre de vigía. El Señor se dirigió a mí, le dice a Ezequiel, y me dijo, lo tomo para mí, tómalo para ti. El Señor se acerca hoy a mí y me dice, pero toma esta palabra para ti, escúchala con atención. Tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles, cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Escoge a uno de ellos. O sea, no manda a todos, sino a un elegido. Lo manda. O sea que tú eres un elegido, mi hermano. Un elegido. Así no te lo creas. Pero lo eres. Así no te lo creas. Pero tú ya eres un elegido, eres un escogido. Así no te lo creas. Así sigas diciendo, no, Señor, es que cuando me hablas, cuando me vas a escoger, es que tú fuiste escogido. Y cuando el centinela ve que el ejército enemigo se acerca al país, toca su trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo, porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Tremendo, ¿no? Si hubiera hecho caso. Mira cómo es de interesante. Pero si el centinela ve llegar al ejército enemigo y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado, pero yo le pediré al centinela cuentas de su muerte. Pues a ti, hombre, ahora mira la explicación que hace mi Padre Dios. Son dos tipos de centinela. Uno que toca la trompeta y advierte a su pueblo. ¿Qué sucede si el pueblo muere porque no hicieron caso de la trompeta, del llamado, de la actitud del centinela? El pueblo muere
y es culpable el pueblo. El centinela no. Y el otro caso es cuando el centinela no toca la trompeta. Y entonces, ¿quién es el culpable si el pueblo muere? El centinela. Y mira la interpretación que hace mi Padre Dios tan hermosa. Ten cuidado con tu familia, mi hermano, porque tú eres un centinela. Y ten cuidado porque tal vez estás permitiendo que el demonio se meta a tu casa. Y se está metiendo a tu casa. Y estás permitiéndole que se meta a tu casa porque ya te quedaste en una zona de confort, ya en una zona de desesperanza. ¿Ya qué más puedo hacer? Me tocó esta cruz cargarla. Ya no puedo nada más que hacer, sino simplemente aguantar esta situación que tengo. Mira la interpretación tan hermosa. Pues a ti, hombre, no dijo a la mujer. El torre vigía es el hombre, no la mujer, porque no puso una mujer, puso un hombre. A ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Pongámoslo en nuestro contexto. Yo a ti, hombre, por eso somos hombres de valor, hombres de influencia, hombres que dejamos huella, hombres de propósito. A ti, hombre, te he puesto como centinela de tu familia. Imagínate, y quieres salir corriendo en ocasiones, ¿no? Yo te he puesto como centinela. Sal corriendo de las torres de vigía. Tremendo, ¿no? Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel, de tu familia. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicar mis advertencias. O sea que tú eres un mensajero. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertir que cambie su vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Impresionante. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie su vida y él no hace caso y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que este es un tema de salvación. Tremendo, ¿no? O sea, porque el mal se ha metido de una u otra forma en nuestra casa porque tal vez nosotros no hemos estado muy pendientes y no hemos estado vigilantes, o tal vez cometimos muchos errores como padres, sobre todo el hombre. Cometemos errores por nuestras actitudes. Yo, como se los he compartido en algún momento en mis testimonios, el daño que yo hice a mis hijos fue muy fuerte. Muy fuerte. Y ser centinela es uno estar primero conociendo al enemigo. Si tú no conoces al enemigo, el enemigo se te mete. Si tú no lo conoces. Y un centinela tiene varias características. Ponte a pensar. ¿Qué características tiene un centinela? Tú como centinela, ¿qué características? Porque somos centinelas. Ya fuimos llamados, guste o no nos guste. Ya fuimos llamados. El hecho que tú ya tengas familia, ya te convertiste en centinela. El hecho que tú ya tengas una familia, ya te convertiste en centinela. Estuve escuchando ayer un sacerdote, me fascina ese sacerdote. Me dicen que él está en Texas. Me encanta ese sacerdote, es mexicano. Pero qué explicaciones tan lindas da este sacerdote. Él hablaba sobre el matrimonio y decía algo muy lindo del matrimonio. ¿Tú qué crees? ¿Que el matrimonio simplemente es un objeto? ¿Que tú te casaste simplemente por capricho? ¿Que tú te involucraste? Obvio que él lo dice de otra manera muy bonita, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Dijo, ¿estás buscando separarte, irte de tu hogar y estás buscando retirarte? ¿No te das cuenta que es que tú tomaste una decisión muy seria? Y si la tomaste, eso no es un objeto, simplemente que se tiene hoy y ya mañana como un juguete, ya mañana lo saco. Eso no es así, porque es una responsabilidad que demanda muchas cosas. Porque en ese momento cuando te casaste con ilusiones posiblemente. O desafortunadamente tú te casaste con la persona equivocada porque fuiste tú quien la escogió. Entonces asume la responsabilidad de esa persona con la que tú construiste familia. O sea, por tanto ya tomaste una decisión. Y el hecho de buscar familia ya te hace responsable de ser centinela. Fuiste escogido como centinela. Y no se escogió fue la mujer, se escogió fue al hombre. O sea que si la mujer está tomando posesión
dominio en tu hogar es porque tú se lo has permitido y porque tú rompiste realmente con tu responsabilidad de ser centinela en tu hogar. Porque cediste el terreno. ¿Por qué? Por muchas heridas que traías de tu pasado. Porque no tenías la autoridad, sino el autoritarismo. Tal vez caíste en el autoritarismo y gritas y pataleas y dices una cantidad de cosas porque perdiste tu autoridad. Y todavía sigues tal vez en esa actitud. El centinela tiene la característica primero que fue escogido. Así tú no lo quieras creer, pero tú fuiste escogido en el momento en que dijiste, Señor, yo quiero hacerme parte de esta familia, yo quiero responsabilizarme de esta familia, yo asumo la posición de ser centinela en mi familia. Cuando te casaste, cuando te uniste a esa mujer, cuando hiciste familia con esa mujer, cuando ya tienes hijos, hay una especie de matrimonio, ¿sí? Necesariamente ya asumiste la responsabilidad de ser centinela. ¿Y qué implica un centinela? ¿Qué implica? ¿Sí? ¿Qué actitudes debe tener un centinela? Imagínense un centinela ciego. O un centinela sordo. O un centinela mudo. ¿Podrá transmitir el mensaje? Posiblemente no. O sea, un centinela se le coloca porque es íntegro. Estoy hablando de los sentidos espirituales. No de los sentidos humanos, los sentidos espirituales. Si tú tienes tus sentidos espirituales agudizados, si tú estás sumergido en la presencia de Dios como centinela, si tú estás en estados de paz y no de angustia, ni desespero, ni cargando con costales y mochilas de huesos secos de tu pasado, si tú realmente reconoces que necesitas de Dios y le dices, Señor, fórmame como tu centinela, fórmame como tu atalaya, yo quiero ser ese torre de vigía, necesito que me formes porque tengo muchas cosas que yo no soy el más apto, porque tengo miedo, porque tengo sentimientos de soledad, porque a veces quiero salir corriendo ante las circunstancias, porque a veces no quisiera estar aquí porque tengo miedo de todo lo que se avecina, y yo prefiero salir corriendo, porque vemos el enemigo que se acerca, entonces lo vemos poderoso, majestuoso, lo vemos imponente, como le pasó al rey David, ¿recuerdan? El pueblo de los filisteos, de una manera inmensa, dominando. ¿Y qué fue lo que dijo David? ¿Dónde está ese filisteo incircunciso que viene a humillar al pueblo de Dios? ¿Dónde está ese filisteo incircunciso? Un niño que sabía cuál era su papel, como ese vigía, y todo el pueblo de Israel temblando. El rey temblando, y un hombre fuerte, porque el rey era fuerte, Saúl, pero tenía miedo, era miedoso. El pueblo lo escogió porque tenía pinta de rey, pero tenía un corazón miedoso que no era capaz de dirigir un pueblo. Entonces fuiste escogido. Y tal vez tus sentidos espirituales están demasiado entenebrecidos, porque el mal hizo las suyas para taparte los ojos, para cerrarte tu entendimiento, porque le diste pie al demonio, que es tu enemigo verdadero, para enceguecerte y el poder entrar. Te sedujo tal vez con la mujer ajena, te sedujo tal vez con los vicios, te sedujo, porque a veces eso hace un enemigo. Cuando sabe que hay un buen vigía, lo mira como león rugiente y va viendo las cosas de lo que el vigía hace. Lo va conociendo, va viendo sus comportamientos, a qué horas come, a qué horas se duerme, a qué horas cambia de pronto de torre. Él está pendiente. Yo trabajo en cárceles de menores. Los chicos son tremendos. Los chicos sabían en qué torre, en qué puesto de garita, en qué vigía. Los policías cuál era más dormido y cuál no. Cuál se dedicaba a enrollarse en el celular y cuál no. Y lo sabían. Y generalmente siempre esperaban ese cambio de turno para buscar a ese vigía y dicen por ahí. O si no,
cuando de pronto los policías tenían contacto con los muchachos por alguna cosa, un evento, cualquier situación, ellos conocían a alguno que se dejara sobornar, y les daban al soborno. Inclusive conocimos el caso de una chica que tuvo un romance con uno de ellos para permitir que se fugaran. ¿Se imaginan? Las chicas en el hogar de las niñas. O sea que realmente, como ellas ejercían la prostitución, pues no les importaba acostarse con uno o con otro, independientemente, y esa forma poder evadirse. O sea que el demonio utiliza muchas estrategias y te está mirando todo el santísimo tiempo. El demonio está muy pendiente de ti, muy pendiente de todo lo que tú haces, así tú no lo creas, así tú no te des cuenta de las mentiras que haces, la soberbia que tienes, que es el verdadero veneno de Satanás. Tu actitud cuando gritas, tu actitud cuando peleas, él se da cuenta de eso. Él sabe las tendencias que tú tienes y desde por allí te empieza a atacar. Porque él quiere que tú quites esa autoridad y ese control y quites ese propósito que Dios te colocó como torre de vigía, como vigía. Fíjate tu familia, observa tu familia, observa a tus hijos un momento, piensa en tu esposa, piensa en tus negocios, piénsalo. Y fíjate cómo el demonio se ha metido. Porque hay algunos sitios que tú lo has dejado libre y te has puesto a mirar una parte y te centras en un solo sector y no ves otro. Hay algunos sectores que tú los tienes muy iluminados, pero otros los tienes oscuros. Y no te das cuenta, pero te acostumbraste a tenerlos oscuros porque te da pereza ir a cambiar ese foco, ese bombillo, o tener una buena iluminación. O le echa la culpa a los demás, es que el jefe no quiere colocar en. Yo siempre le he dicho, ¿y qué has hecho tú? ¿Por qué no colocas una bendita escalera y vas y cambias ese foco, hermano? Y sino que te quedas esperando que los demás hagas y no actúas tú. Y por ahí, por esa parte oscura, se mete. Y mira a tus hijos cómo se han metido. Porque tú has cedido terreno, mi hermano. Has cedido terreno para que se meta en tu casa y haga de las suyas. Porque tú has estado dormido, porque eres un dormido. Perdón, discúlpame. Se me escapó la palabra. Se me escapó. Perdón. Porque a veces estamos dormidos. Tremendo, ¿no? Porque nos adormecemos, mi hermano. Yo veo a veces gente que se queda allí adormecida. Conocí el caso de varios centinelas que se suicidaron. Se dejaron el demonio, los agobió tanto porque eran torres de vigía. Usted no sirve para nada. Mire cómo está su matrimonio. Mire su esposa que se fue con otro. Mire sus hijos cómo están. ¿Y usted qué hace aquí? Mejor váyase. Quítese la vida. Suicídese. Se suicidaron. ¿Y sabes qué es lo que sucedió con ellos? Entraron a la torre con problemas. Llegaban a ese importante trabajo que era ser vigías, porque fueron llamados, y empezaban a escuchar música depresiva, empezaban a escuchar mensajes, empezaban a ver pornografía, empezaban a ver una cantidad de cosas. Como están solos, porque el vigía está solo, ¿sí? Está solo, mi hermano. Solo, pero con una responsabilidad grande porque tiene toda una institución que lo está vigilando, lo está protegiendo, lo está educando y lo está formando. No está solo, sino que él se siente solo. Y empezó a nutrirse, y el demonio a nutrirlo con depresión. Váyase, abandone su familia, mire a sus hijos, acostúmbrese ya a eso, ya mírelos como están. Quédese simplemente viviendo allí. ¿Cuál es la actitud que tú estás asumiendo como esa responsabilidad que tienes de ser torre de vigía, mi hermano? ¿Eres educable, como te dije al principio? ¿Te permite la formación? ¿Tú estás siendo ese aguerrido, un hombre que realmente se levanta en las mañanas a orar? Que recorres tu casa diciendo, Señor, es que tú eres el guardián de mi casa. Y no voy a permitir que el enemigo entre. A mí me llama la atención, por ejemplo, esa película tan bonita de Cuarto de Guerra, ¿no? ¿Tienes tu cuarto de guerra, por ejemplo? Te dedicas a orar, te encierras en tu cuarto de guerra, tienes la palabra viva en tu cuarto de guerra, tú tienes, y esa mujer nos enseña, una mujer aguerrida que saca las cosas
Le dice, ya no más, demonio inmundo, no te acepto en mi casa, y sales de mi casa, porque aquí está, es un varón de Dios, aquí está un hombre de Dios, aquí está un centinela, no te va a permitir que entres a mi casa y no te lo permito. Y si hay algo que está pasando en tu casa, tú tienes que decirlo con mucho amor, con mucha caridad, decirle a esa persona que está haciendo daño, que se ha permitido el daño, a tus hijos, tu esposa, hay que decirle las cosas, pero con caridad, no con el rejo en la mano. Si rejo, no sé si tú le dices lo mismo, ¿sí? Con el látigo en la mano, sino de caridad y de misericordia. Y hay que decir las cosas porque aquí dice, tú le tienes que decir. Guste o no le guste, le tienes que decir. Que si tal vez no tienes palabras, entonces ¿qué debes hacer? Llenarte de la presencia del Espíritu Santo para que Él hable por ti. Eso dice la palabra, que hable por ti, para no dejarnos amedrentar. ¿Qué actitud tú estás asumiendo como esa torre de vigía, mi hermano? ¿Tú has hablado realmente con las personas? ¿O simplemente te has quedado en una desesperanza? Ya no hay más que hacer aquí. ¿No hay más que hacer? Hermano, batalla. Pero batalla conociendo al Señor, metiéndote con el Señor, levantándote a orar. Yendo a cada sector de tu casa, vigilando cada sector, orando, bendiciendo, ungiendo. Pero no te quedes simplemente, ya no tengo nada más que hacer. Simplemente me voy a dedicar a conseguir dinero. Me voy a dedicar a mi trabajo y ya. Que mi esposa haga lo suyo si ella es espiritual. Ya no tengo nada más que hacer. Y te lamentas. Simplemente sigues en lamentaciones. Pobrecito de mí. Nadie me escucha. Yo solo en este mundo. Nadie me quiere. ¿Qué más puedo hacer yo, Señor? Más bien me dedico a trabajar, conseguir dinero. Tal vez me pongo a mirar a otra mujer. No sé. Bendito sea el Señor. Cómo el mal se nos mete, ¿sí o no? Porque sabes que tú eres de valor, que tú eres aguerrido. Los chicos les tenían miedo a algunos centinelas y sabían que por ahí no había nada que hacer. Nada que hacer. Y ese vigilante no bajaba la guardia. No la bajaba y sabían que a esa hora había alguien, le decían rayolero. Le decían los muchachos. Ese es muy rayolero. ¿Sí? O sea que está muy vigilante. Todo el tiempo. Teníamos un compañero, increíble. Lo llamaban Super Saiyajin, le decían a él. Él era coordinador de los nocturnos, de los educadores nocturnos que entraban a las 8 de la noche y entregaban turno a las 5 de la mañana. Parecía un loco. Increíble. En Bogotá es frío. O sea, estamos hablando en la noche de 5 grados a 8 grados de temperatura, más o menos en la noche. Entonces él andaba en camiseta, en playera, le dicen ustedes tal vez, y tenía un palo aquí atrás. Se ponía un palo, muy bendito. Y él era así, vigilante, pero hacía así de esa manera, era increíble. Y andaba una energía impresionante, y él sabía que en los turnos de Armandito, que Dios lo bendiga mucho, mi hermanazo, nadie podía hacer nada, pero súper vigilante. Un loco, Dios mío. Cuando los chicos se evadían o intentaban evadirse, pues ellos lo llevaban a los calabozos. Y él tomaba el gas lacrimógeno y se lo echaba en el cuerpo, bendito sea mi Dios. Decía, a mí nadie me hace nada. Y ay, bendito. Una cantidad de cosas. Obvio que tampoco hay que ser extremistas, ¿no? Pero todos sabían que cuando él estaba, las cosas eran muy difíciles y todo era calladito, los chicos. Tal vez tengamos que ser extremistas con el demonio, sí hay que ser extremistas. Porque él sí sabe qué lado flaco tenemos nosotros. Él sabe por dónde nos puede agarrar. Él sabe la fisura que nosotros tenemos. Él sabe la debilidad que tú tienes y que tú la conoces. El miedo, la desesperanza, la soledad, las heridas, la falta de perdón de tu pasado porque no has perdonado a tu papá, no has perdonado a tu mamá, todavía la sigues cargando. Ya son fisuras que el demonio utiliza para meterse, porque te observa y se mete. Es tu enemigo. El que tenga oídos que escuche, mi hermano.
Pero yo no quiero que te quede simplemente una lamentación con la palabra que hoy se dice, sino que te despiertes, mi hermano. Ve y coloca el foco que te hace falta. Ve y colocas el bombillo en la parte oscura que está. No te quedes esperando que otros hagan eso por ti. No esperes a que tu esposa actúe. Actúa tú. Actúa tú. ¿Cómo? De oración. Haz tu cuarto de guerra, mi hermano. Mira esa película, hazlo. A veces las mujeres son las que tienen como los pantalones puestos en la casa, ¿sí o no? Porque se dedican a orar. Insistentes. Mi esposa lo fue. Mi esposa levantó mi hogar. A través de mi esposa el Señor actuó. Porque fue esa torre de vigía tremenda, cuando esa responsabilidad me correspondía a mí. Ella fue la que restauró nuestro hogar. A través de ella, mi papá Dios restauró su hogar. Y aquí nos tienen como misioneros. Nos tiene, pero entonces sé esa torre de vigía, mi hermano. No estés amedrantado con el miedo. No estés amedrantado porque te acostumbras a vivir en un chiquero. Chiquero, no sé cómo le dices tú. ¿Muladar? A veces tu torre de vigía está horrible. Tu torre de vigía está... A veces uno subía a esas garitas. Unos olores impresionantes. Se orinaban inclusive allí, en las torres, y tenían una colchoneta llena de ácaros, de todo ahí. Se acostumbraban a eso. A vivir de una manera tremenda. Vamos a orar. A decirle al Señor que nos ayude, por favor, a tener nuestros ojos abiertos y nuestros oídos despiertos. Hoy reconoce tu incapacidad, incompetencia tal vez, incompetencia. Reconócela. Cierra tus ojos, por favor, y dile al Señor que tú lo necesitas. Y reconoce tu falta de interés para la responsabilidad que se te asignó, porque tú tomaste la decisión de tener familia. ¿La tomaste tú? Y pídele perdón al Señor hoy. Si esta palabra, si viste que algo de esta palabra llegó a tu corazón, pídele perdón. Papito Dios del cielo, yo te pido perdón hoy porque contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. No he sabido yo responder a tu llamado y no he sabido yo hablar tampoco, y me he acostumbrado a que el pecado esté en mi casa. Y lo único que hago es responder desde un tono iracundo, fuerte, que he tratado de responder desde la agresividad, desde el grito, porque traigo heridas muy profundas en mi corazón y necesito que tú me hagas un hombre aguerrido, un hombre de influencia, un hombre de propósito, porque yo soy ese centinela. Por favor, reconoce que tú eres el centinela, no te quites la responsabilidad, al menos reconócela, empieza por eso, mi hermano, y dile que tú eres ese centinela. Dile, Señor, esta palabra me llegó muy fuerte a mi corazón, muy fuerte, porque no he podido ser esa verdadera persona, y si lo he sido, tal vez he sido muy mediocre en hacerlo, porque las cosas tuyas me causan dificultad, porque me enredo mucho con los negocios del mundo. Y como tal vez mi esposa no trabaja, entonces yo digo, pues yo soy el que traigo el sustento y ya con eso vale y es suficiente. Pero ¿cómo necesito de ti para cambiar mi actitud? Ayúdame, Padre. Ayúdame porque mi enemigo es fuerte. Quisiera estar leyendo los salmos tan lindos cuando el rey David y Salomón hablan de esos momentos en los que ellos se sienten perecer. Cuando ellos se sienten que realmente su enemigo es más poderoso. Y constantemente ellos suplican, constantemente, todo el tiempo suplican para que tú mandes a tu ejército celestial. Siempre suplican para que tú los mandes. Cuando el rey David se puso a meterse con la mujer ajena, él tuvo arrepentimiento de su error y escribió el Salmos 51.
Salmo 50-51. Y habla precisamente de ese dolor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Padre. Y que este evangelio, que este salmo llegue a tu corazón. Es para ti. Clámale a Dios. Mientras voy leyendo el salmo, clámale a Dios. No te quedes mirándome. Cierra tus ojos, si es posible, lánzate al piso, mi hermano. Como dijo Albert Einstein, los hombres más grandes son los que son capaces de arrodillarse. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura borra mis culpas. Lava de mí mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti, solo contra ti, haciendo lo malo, lo que condenas, contra ti solo pequé, Señor. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, yo he sido malo desde el vientre materno. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas el corazón sincero. Díselo al Señor. Ve orando mientras voy leyendo el salmo. Y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me quedas quebrantado. Aleja de mi vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tu camino. Y a los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que eres tu justo centinela. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré y alabaré, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. La mejor ofrenda es un espíritu dolido. Haz bien a mi familia, por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de mi familia, por favor, que se han derrumbado. Entonces aceptarán ellos los sacrificios y tú aceptarás esos sacrificios. Señor, borra mi pecado y escucha mi oración. Amén y amén. Lo que hemos hecho ha sido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.